una mejor atención al paciente y, por supuesto, la consolidación de una muy buena relación médico-paciente. Hay que encontrar primero el toque de magia. ¿Cuáles son los líderes que inspiran? Fíjense las fotos que traigo en esta exposición. Dos personalidades muy distintas, cada quien con su temperamento, con su forma de ser, y sin embargo ambos con un tópico en común, y es la capacidad de inspirar, de motivar, de hacer vibrar a la gente. A la izquierda tenemos a Mohandas Karamchand Gandhi, llamado Mahatma Gandhi. Mahatma traduce alma grande, y sí, tenía un alma enorme, uno de los grandes personajes de todos los tiempos. Mahatma Gandhi lideró de forma pacífica muchos movimientos. El más conocido de ellos, el de la independencia de su país natal, la independencia de la India. Pero la verdad es que desde que era mucho más joven y se había graduado como abogado, ya había liderado movimientos en contra del racismo y la discriminación hacia los afrodescendientes, hacia los negros, hacia los mulatos. En Sudáfrica, país en el que él ejerció como abogado en sus años mozos, y también había liderado unas interesantes iniciativas solicitando siempre de forma pacífica un entendimiento mayor entre patronos y asalariados, entre empleadores y empleados. Ahora, su obra cumbre sí fue la de la independencia de la India, porque logró darle libertad a una nación enorme, muy acostumbrada a un régimen colonialista, sin disparar un solo tiro. Fíjense que si se lee historia, se encuentran muchas historias de revoluciones, pero en todas ellas ha habido grados de violencia. Mahatma Gandhi logró lo que parecía imposible: la no violencia como un camino para la revolución, la no violencia como un camino para la independencia. Por eso, de verdad, no solamente inspiró a millones en Sudáfrica o en la India, sino que sigue inspirando aún casi 80 años después de su muerte a muchísimas nuevas generaciones. A la derecha está Winston Churchill, un hombre muy inteligente, muy talentoso, polifacético, escritor, pintor, filósofo, estadista, que además de ser un hombre de letras y muy amante de la cultura y las humanidades, también supo liderar a Gran Bretaña en los momentos más difíciles, cuando todo parecía perdido, cuando Hitler parecía que iba a pisotear la democracia y la civilización en toda Europa. Churchill fue el único que se resistió y no quiso rendirse al nazismo. Él tenía bien claro que los grandes valores no se negocian, y los valores que él defendía, efectivamente, la libertad, la democracia, la libre expresión, el respeto al individuo, el respeto a la singularidad versus un estado omnímodo como el estado nazi, que ahogaba las personalidades.
y efectivamente supo inspirar y supo motivar a su gente en medio de los bombardeos, en medio de las dificultades de la Segunda Guerra, en medio de todas las durezas de la presión que hizo el régimen nazi. Y ya lo otro lo sabemos todos. Fue un líder triunfante. La Segunda Guerra Mundial, pues, gracias a Dios, tuvo como victoria a Churchill y sus aliados. Ellos estuvieron en el bando ganador al final de cuentas, aun cuando en cierto momento todo parecía perdido. Y después Churchill fue uno de los grandes constructores de la Unión Europea, del entendimiento entre los países europeos amigos de la democracia y las libertades individuales. Fue un forjador de lo que hoy en día conocemos como la Unión Europea y se enfrentó a otro monstruo totalitario. El nuevo monstruo totalitario fue justamente el régimen comunista de la Unión Soviética, que también ahogaba al individuo, que también reprimía las libertades, que también pisoteaba los derechos de la persona en aras de un Estado todopoderoso que prácticamente disponía de la vida de sus ciudadanos como si fueran súbditos y tuvo una vida prolífica y longeva justamente defendiendo los valores de Occidente. Distintísimos, ustedes notan el atuendo, el estilo, la forma de ser, pero muy similares en cuanto a que supieron ser líderes y supieron inspirar. Ahora bien, los médicos también están llamados a ser líderes y a inspirar. Están llamados a motivar a sus equipos de trabajo. Ustedes como doctores tendrán a su cargo enfermeros, auxiliares, médicos en formación, residentes, técnicos en distintas áreas, técnicos de radiología, técnicos de patología. Tendrán también a su cargo estudiantes, pasantes, tendrán a su cargo personal administrativo, secretarios, empleados a cargo de la agenda, la asignación de citas, la facturación. Y todo ese equipo de trabajo tiene que funcionar armónicamente. Por eso es importante saber inspirar. ¿Cómo son esos líderes que inspiran? Tienen alta inteligencia emocional, son productivos y eficientes. Invierten tiempo y dinero en estudio, en preparación personal. Tienen objetivos claros, valores y principios firmes, y ante todo una coherencia con esos valores y principios. Es importante que todo doctor en su equipo de trabajo tenga tanto habilidades técnicas como habilidades no técnicas. Las habilidades técnicas tienen que ver con el conocimiento de su especialidad o el conocimiento de la medicina en general, pero las habilidades no técnicas son hasta más importantes y tienen que ver con la buena comunicación, con la buena interacción, con el ser respetuosos con sus equipos de trabajo, con el tener una ética del trabajo, el saber ser muy decentes, el saber ser muy íntegros. Y estas habilidades técnicas y no técnicas son desarrolladas constantemente por ellos. Las habilidades técnicas, pues obviamente haciendo diplomados, doctorados, maestrías, asistiendo a simposios, asistiendo a congresos, tomando cursos. Y las habilidades no técnicas, efectivamente, asistiendo a psicoterapia,
logrando una buena interacción con Dios, logrando una buena espiritualidad, teniendo consejeros efectivamente en el ámbito de lo emocional, de lo religioso, mmm, dándose tiempo para compartir en pareja y en familia, dándose tiempo para el descanso, asistiendo a distintos seminarios y cursos de inteligencia emocional, manejo de equipos de trabajo, manejo del estrés, habilidades sociales y obviamente la experiencia que se gane en estos ítems. Es bueno también tomar decisiones atinadas. Los líderes que inspiran son sensatos y prudentes. No se toman decisiones a la ligera. Sí son vigorosos y fuertes. Y en algún momento parece que fuera tempestuosos, pero en realidad no es una tempestad que nace de la nada, sino de horas de reflexión, de horas sopesando pros y contras. Y ya una vez se toma la decisión correcta, pues obviamente todo el vigor y toda la energía. Es muy bueno que el médico sepa tratar muy bien a los demás. Con el paciente debe ser exquisito, respetuoso, amorosísimo. Con su equipo también. Ese trato debe ser tan agradable que el equipo sienta justamente gozo, sienta alegría cuando el facultativo llega a su sitio de trabajo. Es muy bueno ser organizados con el tiempo. Y menciono esto porque vivimos una época muy peculiar, doctores. Tenemos grandes avances tecnológicos y vivimos vidas largas. Ya es frecuente ver personas centenarias en esta época. Sin embargo, la queja fundamental del hombre del siglo XXI es que no tiene tiempo. ¿Y por qué? Porque se pierde mucho tiempo. Es importante que ustedes como médicos no pierdan el tiempo en tonterías, redes sociales, parloteos a propósito de telenovelas o encuentros deportivos, mm, encuentros poco éticos. Es muy triste ver a un médico por ahí manoseando a alguna enfermera. Es muy triste ver a una médica coqueteando con un residente o un interno. La ética del trabajo implica un respeto absoluto a la otra persona y también un desvincularse de las distracciones para llegar y efectuar el trabajo con gran eficiencia y siempre pensando en lograr una a una las metas sin distracciones. Por eso no esperen que haga algo grande quien está tomándose selfies a cada paso o quien está husmeando en la vida ajena, quien está chismoseando, quien está siempre hablando mal del otro. Esos suelen ser amigos de la mediocridad. El líder que inspira jamás habla mal del prójimo, jamás anda metido en chismes ni en parloteos. Eh, Evita el cotilleo y también evita las situaciones que dan para el cotilleo. Por ejemplo, andar echando tonterías en Facebook o en Instagram o en redes aún más superficiales como TikTok. No se hace nada grande, no se hace nada memorable viendo gente hacer bailes ridículos, viendo personas haciendo acrobacias o maniobras que no llevan a ningún lado, mucho menos oyendo chistes flojos o viendo vulgaridades. Hay que saber organizar muy el tiempo. Y si sabemos organizar muy bien el tiempo,
vamos a ver que nos queda un montón de minutos y hasta horas en el trabajo que pueden ser mucho más útiles para la integración, para hablar de verdad de los problemas que tienen que ver con lo que estamos buscando, con nuestra profesión, para obviamente crecer en lo educativo, para instruir a nuestro equipo de trabajo, para retroalimentarnos, para aprender de todos. Los líderes también toleran los cambios, se adaptan y más aún saben predecir los cambios, se adelantan a lo que está sucediendo. Son visionarios. ¿Y por qué son visionarios? No se requiere ningún poder especial. Son visionarios porque saben razonar, son reflexivos y razonan de forma lógica y analítica. Van viendo cada una de las manifestaciones de la realidad, saben interpretarlas y con ese pensamiento panorámico, porque no se distraen en el árbol, sino que saben captar todo el bosque, logran la visión a largo plazo. Esto es muy importante. No son ni críticos ni licenciosos consigo mismos. La gente que es demasiado autocrítica cae fácilmente en el fatalismo, el pesimismo, los trastornos depresivos. El buen líder sabe que tiene defectos. Ahora bien, sin martirizarse por ellos, se esmera en irlos corrigiendo, paso a paso. Tampoco son licenciosos. Un gran defecto de esta época es que las personas se han vuelto demasiado licenciosas. Como vivimos una época casi que neoepicureísta en la neoposmodernidad, como estamos en el siglo del narcisismo, como estamos básicamente vapuleados por la cultura light, entonces todo el mundo quiere es pasarla rico. Todo el mundo quiere diversión y entretenimiento las 24 horas del día. Muchísimas personas entonces caen en la autolicencia y se vuelven indisciplinadas, perezosas, flojas, amigas de la holgazanería. Y eso obviamente pues no permite aproximarse a ninguna meta. Lo que les decía, las licencias consigo mismos también perjudican a muchos médicos cuando empiezan a consumir licor, cuando se hacen adictos a lo que sea, adictos a internet, adictos a las redes sociales, adictos a las compras, adictos a sustancias también psicotóxicas. Las licencias tampoco pueden ser en el terreno de lo sexual o de lo afectivo. En verdad pierden tiempo, pierden energía creativa y pierden hasta su reputación. Los médicos que andan por ahí de enamoradizos, por ahí de don Juanes de pacotilla, con estudiantes, con internos, con residentes o con otros colegas estando casados. Eso es una desventura. Uno de los secretos que tienen muchos de los doctores memorables que son francamente exitosos y de todo tipo de profesional que sea próspero es justamente el de saber ser fiel. Cuando hay fidelidad, cuando hay lealtad a la pareja, cuando en verdad se respeta el sagrado vínculo del matrimonio, uno ve que las personas triunfan, el dinero rinde, los objetivos se logran, las victorias de la vida se consolidan. Es muy importante esto y se los recalco porque en ninguna otra asignatura les van a mostrar con tanta claridad este asunto. Sean fieles, sean leales a sus novios, sean leales a sus esposos el día que estén casados. Valoren la fidelidad y verán cómo en realidad todo camino se les hace mucho más fácil, se les allana. El buen líder se aproxima con objetividad
a sus sentimientos. Reconoce cuando está ansioso, cuando está triste y obviamente busca ayuda para eso. Conocen sus puntos fuertes y los explotan bien. Les sacan provecho a sus habilidades. Conocen sus debilidades y por eso se alejan de los peligros. Conocen sus necesidades. Tienen bien claro qué es lo que quieren en la vida, sus anhelos. Y obviamente conocen bien sus impulsos. Justamente porque conocen bien los impulsos, no caen tan fácilmente. Se rodean bien. Evitan situaciones de riesgo. Básicamente el buen líder es honesto consigo mismo. Fíjense, el liderazgo no implica una autoridad o una lejanía, sino todo lo contrario. Cooperación, colaboración, compañía. Hace mucho rato pasó la moda de los escritorios enormes, las sillas altas para el líder y la distancia entre el líder y su equipo de trabajo. Todo lo contrario, cercanía. Ejerzan, por favor, doctores, un liderazgo horizontal. Estén atentos a las retroalimentaciones. A veces el miembro del equipo de trabajo que usted menos se imagina resulta dar una idea brillante, tiene la solución a ese problema que está quejando al hospital, a la clínica, a la compañía. Escuchen, compartan, colaboren, sean impecables, tengan mucha coherencia entre lo que predican y lo que practican. Es muy bueno planificar bien. Es cierto que a veces hace falta ser intuitivos y ser espontáneos a la hora de resolver novedades, pero por lo general quien está bien planificado, quien tiene una agenda clara, unos objetivos claros, pues triunfa. Hay que ser franco, es decir, honesto, pero no brutal. Hay mil y un manera de decir las cosas. Opten por la forma más exquisita, más amable, más dulce para decirla. Ser francotes y ordinarios no funciona. Cuando sea regañar a uno de los empleados o a uno de los miembros del equipo, háganlo a solas, con prudencia, que nadie más se entere. Jamás ridiculicen, jamás hagan chistes que pongan en una situación embarazosa a alguien de su equipo de trabajo. Es decir, la franqueza debe ir unida al respeto. Si no, sería simplemente brutalidad. Sean realistas. Está bien soñar, pero hay que tener bien puestos los pies sobre la tierra. Pidan ayuda. Soliciten ayuda. El buen líder se sabe rodear, el buen líder tiene buenos asistentes, el buen líder tiene gente que le colabora. A veces sucede que los buenos líderes se echan todo el equipo a cuestas y eso merma la productividad y vuelven muy dependientes y muy pusilánimes a los demás miembros del equipo de trabajo. Sepan reconocer, sepan felicitar y estimular a los empleados y coequiperos. Canalicen las emociones poniéndolas a trabajar en favor de sus metas. Por eso es muy bueno tener psicoterapia, ir a psicoterapia. Que ustedes tomen todo ese bagaje emocional y que lo pongan a favor. Escojan muy bien las palabras, seleccionen las palabras. Entre más amables y más respetuosas, mejor. Jamás hay que realizar juicios apresurados. Las apariencias engañan. Lo que en un primer momento vemos no es como aparece. Hay gente calumniadora, hay gente que anda regando rumores, falsedades.
que anda sembrando mal clima laboral, jamás realicen juicios apresurados. Piensen bien. Cuando escuchen una queja de alguien, cerciórense bien de ir al terreno, al escenario, reconstruir la escena, hablar con todos los implicados antes de tomar una decisión. El buen líder tiene integridad, es ético, tiene una alta moral, se sabe esforzar. El buen líder no es flojo, sino esforzado. Y obviamente eso motiva al equipo a que también se esfuerce. Es muy bueno confiar en los compañeros de trabajo. Saber delegar es también reconocer el talento de cada quien. Y hay gente que hace mucho mejor las cosas que el propio líder. ¿Quién mejor que una jefe de enfermería para calcular un goteo? ¿Quién mejor que un terapeuta respiratorio para sacar y leer unos gases arteriales? ¿Quién mejor que un radiólogo para analizar una placa de tórax o una resonancia o un PET scan? Confíen en los compañeros de trabajo. Pidan interconsulta. Es increíble la cantidad de pacientes que necesitan interconsulta por psiquiatría en el Hospital General y que como no solicitan ayuda al psiquiatra, pues los médicos se enfrentan a cuadros que no mejoran o a pacientes que reconsultan una y otra vez o a pacientes que tienen mala adherencia al tratamiento. Pidan ayuda. Usted puede ser un formidable internista, pero para manejar una meningitis, solicite el apoyo de un buen neurólogo. Usted puede ser un excelente cirujano, pero si nota que hay algún defecto a nivel de vejiga o de uréter, solicite la ayuda de un urólogo. Confíen. Y obviamente, premien, tengan contentos a los empleados más talentosos. Un buen salario, el pago a tiempo de dicho salario, los reconocimientos, los galardones, los premios, hacer un almuerzo, una cena de homenaje a este empleado que hace las cosas bien. Reconocer, premiar es muy importante. Es clave también gestionar inteligentemente las emociones. Todos tenemos, porque somos animales, porque somos mamíferos, porque tenemos un cerebro reptil y un cerebro mamífero actuando, mucho más potentes además que el neocórtex, pues tenemos que reflexionar, meditar y pensar muy bien antes de hablar y antes de actuar. Lo ideal es que no se tomen decisiones en caliente nunca. Hay que evitar la impulsividad. Tengan un buen sacerdote, un buen pastor, un buen consejero espiritual. Tengan una buena vida religiosa. Busquen un buen consultor, un buen consejero, un buen coach. Tengan un buen psiquiatra, un buen psicoterapeuta. Realicen retiros espirituales. Realicen talleres de crecimiento personal. Eso es invaluable, doctores. Eso les va a ayudar mucho. Acepten, obviamente, situaciones de tensión o ambigüedad. Las cosas no siempre son color de rosa en los equipos médicos. De hecho, quien ha trabajado en una UCI o en un servicio de hospitalización o peor aún en un servicio de urgencias, sabe que siempre hay que hacerle frente a la tensión, a la ambigüedad, que un paciente se puede complicar de un minuto a otro. Y acepten la victoria sin perder los cabales y la derrota sin bajar los brazos. Hay que saber combinar carisma y autoridad.
Fíjense, los líderes que inspiran están ahí, indicando claramente qué es lo que se busca. Y se rodean de gente que hasta es más inteligente y mejor que ellos. Gente creativa. El buen líder encuentra cómo ejecutar las soluciones que sus colaboradores mismos les han ido señalando a lo largo del camino. Es muy bueno rechazar los impulsos que alejen de las metas, por muy acuciosos que sean. Se siente ira. La ira exige una descarga motora, la ira exige una descarga del tipo golpe, grito, agresión, pero hay que rechazar ese tipo de impulsos. Siento ira, pero no caigo en esos impulsos. Prefiero mejor hacer un tiempo fuera y tratar de ir al gimnasio, trotar, jugar. Muchas compañías exitosas, y también lo he visto en hospitales, ponen mesas de ping-pong, tienen algún tipo de futbolín, algún tipo de cancha sintética pequeña, y cada cierto tiempo, así sean 10, 15 minutos, estos canales de, digamos, desahogo, estos canales de catarsis funcionan para que la gente no sea víctima de los impulsos. Van a conocer personas francamente atractivas, francamente bonitas. Cuidado. No es que sea terrible reconocer el atractivo, la voluptuosidad, la belleza de alguien, ¿no? Pero lo nefasto es cuando el impulso empieza a hacer de las suyas. Canalicen los impulsos, sublimen los impulsos, que en vez de lujuria se presente un deseo de ayuda, que en vez de una relación inmoral en el hospital, en la universidad, en el equipo de trabajo, resulte una amistad muy bonita, muy sublimada. Ustedes pueden crear algo hermoso, muy buenas amistades con personas que les son atractivas, pero que obviamente tienen su respectivo cónyuge, su respectiva pareja, y ustedes también tienen que ser leales a su cónyuge y a su pareja. Mantengan siempre un alto nivel de motivación. ¿Qué es esto? Es saber movilizar las emociones positivas para encaminarse hacia las metas. ¿Mm? Y busquen siempre conseguir objetivos que superen las expectativas, tanto las suyas como las de los demás. Si uno simplemente hace lo que está mandado a hacer, si uno simplemente hace lo habitual, lo que todo el mundo hace, pues tendrá lo habitual, obtendrá lo que todo el mundo obtiene. Siempre den un poco más, busquen más, sean apasionados por su trabajo, busquen desafíos creativos, es decir, aprendan, innoven, exploren nuevos enfoques para optimizar su trabajo. Obviamente se enorgullecen del trabajo bien hecho. Los líderes que inspiran no aceptan chambonerías ni cosas a medias. Buscan que cada cosa que hagan salga cada vez mejor. Esto requiere mucha energía, pero por eso es bueno mantener una buena vida religiosa, para mantener la fe, la esperanza, el optimismo, así haya resultados en contra. No siempre son victorias, pero para la persona de fe, para la persona que tiene alta fibra moral, estos resultados adversos son apenas algo temporal. Saben que van a llegar a la meta. Mantengan a su equipo bien informado. De nuevo, la persona que ejerce el liderazgo, alejada, imposible de acceder a ella, como demasiado
distinta de su equipo no es la apropiada. Hay que estar con las personas, hay que compartir con cada miembro de la organización y mantenerlos a todos bien informados. Tratarlos también de manera justa. Conozcan bien la situación de cada empleado. Un montón de gente va al trabajo y tiene algún hijo enfermo o es cuidador de un familiar que tenga algún tipo de retraso mental, algún tipo de autismo, algún tipo de demencia, por ejemplo, una enfermedad de Alzheimer o una enfermedad de Parkinson avanzada. Conozcan la situación de salud de cada empleado. A veces muchas organizaciones pierden gente de talento porque no conocen la situación. Está sucediendo en esta pandemia que hay organizaciones que obligan a ciertos empleados a ir de forma presencial, aun cuando ellos o sus familiares tengan algún tipo de enfermedad. ¿Qué hacen estos empleados de talento? ¿Se van de ahí? Renuncian. Y en verdad es grave perder gente de talento. Lo más inteligente es adaptar, que el empleado talentoso no se vaya. Si uno conoce bien la situación de salud o la situación familiar o la situación psicosocial de cada empleado, sabe cómo adaptar para que no se hayan, digamos, no se vayan dando escenarios de deserción o de renuncia de gente valiosa que usted luego nunca va a encontrar. Tomen decisiones inteligentes sin generar traumatismos. Si hay que pedirle más puntualidad a un empleado, busquen de pronto la forma en la que pueda adelantar trabajo en casa. Si un empleado tiene unos hijos a su cargo, busque hacer en la compañía una guardería, un lugar seguro. Hay empleadas maravillosas, pero que están lactando. No las pierda, no las eche. Que hagan trabajo desde casa, que hagan teletrabajo. Es más, vincule a su familia con la empresa. Haga amar a su organización. Y una organización no tiene que ser un gran hospital. La organización es su consultorio. De hecho, ahora en septiembre vamos a ver ese tema. Cómo crear un consultorio. Y cada uno de ustedes va a hacer su consultorio. Bien sea a través de una maqueta, un dibujo, un boceto. Pero van a soñar el consultorio que ustedes desean. Esa es su empresa. No les hablo de mega compañías. Les hablo de su propia consulta. Y ustedes podrán triunfar si en verdad tienen muy buena relación con sus compañeros, sus coequiperos. Hay que saber hacer esto. Conectar. Relacionarse bien. Escuchar a todos y cada uno de los empleados. Que sienten, que desean, que les gusta, que los frustra. Cómo perciben el ambiente laboral. Es muy bueno hacer grupos Valint en servicios de salud. Si ustedes son gerentes o si ustedes tienen a su cargo estudiantes, enfermeros, internos, busquen hacer grupos Valint y se van a dar cuenta los resultados tan maravillosos. Interpreten las sutilezas del lenguaje corporal. A veces una mirada, el movimiento de la boca o de la barbilla, el movimiento de los hombros, de las manos, dice mucho más que las palabras.
Los jefes que se acostumbran a que les digan simplemente sí, jefe, sí, señora, sí, doctora, se pierden de un montón de detalles. A veces detrás de un sí hay mucha renuencia, hay a veces hasta rencor y resentimiento. Interpreten. Tengan un profundo entendimiento de las diferencias étnicas y culturales. Si van a ofrecer un almuerzo para los miembros de su equipo, sepan que en bastantes culturas o religiones no se aceptan ciertos alimentos. Respeten mucho las creencias religiosas. No se burlen de los atuendos, las costumbres. Todo lo contrario. Entiendan bien. Entre más cultos ustedes sean, entre más ustedes viajen, entre más ustedes lean, entre más conozcan de este amplio y diverso mundo, van a ser más cosmopolitas, más elegantes y más respetuosos con dichas diferencias étnicas. Entrenen bien, sean buenos mentores. A veces la gente no entrena bien porque teme de forma estúpida que el entrenado le va a quitar luego el puesto. Eso es falso. Entrenen bien para que esa persona que usted entrena sea luego de gran ayuda y déjese ayudar. Sean amables, sean hábiles. Movilicen a sus equipos, doctores, en la relación deseada. Que ustedes logren las metas tanto organizacionales como personales. Crecer, permitir crecer y hacer crecer a la empresa. Pero fíjense que no todo es en aras de la empresa. Lo más importante es que cada uno crezca como persona. Transmitan entusiasmo, persuadan. Jamás limiten el alcance de sus relaciones. Trabajen bien en equipo. Esto implica comunicarse de forma muy clara, muy precisa, muy eficaz. No den nada por hecho, no den nada por supuesto. Verbalicen las cosas, motiven, sean flexibles y tengan siempre un abanico de posibles soluciones. Interactúen con todo tipo de personas. No hay nadie raro, no hay nadie estrambótico. Lo que hay es un montón de variaciones en esta gran familia humana. Respeten la diversidad. El homosexual, el bisexual, el que tiene pensamientos políticos diversos. Hay hasta gente que es anarquista, anarcopunk, el que tenga gustos peculiares, el que tenga creencias singulares. Tiene que ser alguien que usted sepa integrar a su equipo y sin hacerle perder esa singularidad, usted puede sacar provecho de todo su talento, de todas sus habilidades, de todas sus capacidades. Interactúen bien, respetuosamente, elegantemente, con todo tipo de personas y verán cómo triunfan. Piensen siempre con claridad y no se dejen llevar por la presión, por la premura, por la prisa, jamás. Mantengan la cabeza fría, sean muy racionales. Resuelvan racionalmente los problemas bajo presión. Hay momentos de estrés, de tristeza, de derrota, de molestia. Salgan con rapidez del hueco, no se queden ahí metidos en el hoyo. Hay que saber recuperarse con rapidez. Esa recuperación veloz tiene que darse efectivamente buscando una entretención, una distracción que obviamente vayan en consonancia con su ética, con sus valores. Descansen bien, duerman bien, motiven. No se distraigan en problemas cotidianos.
Si usted solamente contesta mensajes o correos, se le va a ir la vida y no hizo nada. Mantengan el foco en los principales objetivos. Sepan negociar. Solucionen conflictos. Lleguen a acuerdos satisfactorios. Como líderes, sepan crear una misión en su consulta, en su clínica, en su universidad, en su sitio de trabajo. Y ojalá construyan, ojalá sean artífices de una cultura de trabajo muy peculiar, impregnada de buenos valores. Movilicen a la gente hacia su visión. Es muy importante saber crear armonía, lazos emocionales. Hay muchos tipos de liderazgo. El autorizado, cuando alguien es experto. El asociativo, cuando se busca crear equipos. El democrático, es el mismo horizontal, que todos tengan voz y usted entonces escucha y aprende. El entrenador, el líder que es mentor, que capacita a su gente. El exigente, que también es cierto cuando se está en un momento crítico o cuando se está buscando concretar una meta. El coercitivo es un liderazgo muy desaconsejable, salvo en algunos momentos de tempestad, de gran dificultad. Sí es bueno disciplinar y mantener, digamos, el orden. El visionario, que es el liderazgo que tiene que ver con saber proyectarse a largo plazo. Y el motivador, que es el liderazgo que implica hacer sentir muy bien a las personas haciendo lo que hacen. Fíjense que son distintos estilos y lo ideal es saberlos usar todos y moverse con flexibilidad entre todos estos estilos de liderazgo y saber mezclarlos y saber usar con más intensidad uno que otros según la necesidad, según cada escenario. Deben ser muy acertados en las recompensas de sus empleados. Deben ser muy estratégicos, por favor. Combinar audacia con prudencia. Es clave tener el control del mundo interior. Conocerse bien a sí mismos. Ser proactivos, no reactivos. El que es reactivo simplemente está dependiendo de lo externo. Me atacan de tal periódico, entonces hago esta lucha jurídica contra ese periódico. Están murmurando esto de mí, entonces yo murmuro también. Eso es ser reactivos. Es necio. El mismo Winston Churchill nos lo dice. No se llega lejos en el camino si usted se detiene a echarle piedras a cada perro que le ladre. Deje que ladren. Usted llegue a la cima, llegue a su meta. Sea proactivo. Ahora, hay una cosa interesante. No crean que el liderazgo es siempre jefatura. Muchas veces el líder tiene jefes. Muchas veces el líder no tiene un cargo directivo. Y hay jefes que son pésimos. Hay directivos que son muy malos. El buen líder es capaz de realizar bien su trabajo incluso con un mal jefe. Tengan sentido del humor. Vivan contentos. Sean auténticos. Rebosen de energía. Hay que saber recoger, comprender, analizar y utilizar cada información. Como les digo, tengan siempre mucha confianza y obviamente sean buenos mentores. Hagan que sus subalternos, que sus empleados, que sus colaboradores, me gusta mucho más esa palabra, colaboradores, sean muy talentosos, fórmenlos,
que estudien, que crezcan, que lleguen lejos, porque esos colaboradores inteligentes y de talento le van a dar a usted información útil. Y usted como líder cosecha, comprende, analiza y utiliza esa información para decidir bien. Sonrían, sonrían siempre, transmitan tranquilidad. No solamente se enfoquen en el logro, sino sobre todo en la plenitud existencial, que ya vamos a hablar de eso. La felicidad, el bienestar. El buen líder es convincente, crea fuertes lazos personales. Y hay que saber superar comportamientos desadaptativos, que sean muy arraigados. No hay excusa en el sentido de, es que yo soy así, yo siempre he sido así. El buen líder cambia. El buen líder no es el mismo hoy que ayer. Corregir en privado, felicitar en público, redirigir la mirada de todos constantemente hacia esa misión, esa visión y esos objetivos organizacionales. Hay que saber que el interlocutor que hable con ustedes tenga de ustedes también, pues, indicadores de atención, contacto visual, asentimiento, gestos empáticos, palabras de aliento, espaldarazos, retroalimenten de manera honesta pero edificante. Es muy bueno desarrollar la empatía emocional. Y esto no solamente a nivel organizacional, esto es clave a nivel clínico. La empatía emocional es reconocer de manera instantánea cómo se siente el prójimo, cómo se siente su paciente. Empatía cognitiva, identificar cómo piensa el prójimo y obviamente adecuar su discurso para hacerlo comprensible. Y preocupación empática, ayudar en lo que perciben que el otro necesita. Fíjense que aquí hay una perla hermosísima en cuanto a la relación médico-paciente. Reconozcan cómo se siente el paciente. El adolescente que está avergonzado por mostrarse desnudo frente a la uróloga o la pediatra. El paciente que está con mucho miedo frente a un diagnóstico nuevo. El paciente que está con rabia porque fue atendido mal en facturación o en el agendamiento de la cita, o el paciente que está agotado porque tuvo que hacer mucho papeleo, muchas diligencias. Reconozcan, conéctense. Y pronto capten cómo piensa el paciente y cómo adecúan el discurso. Al paciente técnico, el paciente que es médico, por ejemplo, háblenle de manera técnica. Lo merece y lo necesita. Al paciente que no tenga los conocimientos, no lo abrumen con palabras técnicas. Traten de usar la metáfora, el ejemplo, la analogía, la parábola, para hacer más comprensible todo. Y traten de ayudar. Si el paciente llega por una depresión, no sacan nada dándole acetaminofén o naproxeno. Ayuden en lo que el otro realmente necesita. En la organización, tener un contacto regular, visitar a cada trabajador, moverse en las distintas dependencias, dedicar tiempo a conocer a sus empleados. Pero como les decía al inicio, visitas éticas, honestas, respetuosas. No tiene nada que ver esto con andar echando chismes o escuchando vulgaridades o oyendo tonterías o mucho menos coqueteando
o flirteando con miembros de su equipo de trabajo. No, es de verdad, de forma respetuosa, dignificante, reconociendo la dignidad humana de ese empleado suyo, que usted debe visitarlo. Es muy bueno cada cierto tiempo hacer inventario, cada cierto tiempo tomar distancia, darse unos días para preguntarse si realmente están viviendo como les gustaría vivir, según sus principios, sus metas, y tomar decisiones laborales. El buen líder sabe también cuándo renunciar. No hay nada más envejecedor, desgastante y hasta desilusionante que mantenerse eternamente en una decanatura, en una coordinación, en una dirección de programa, en un equipo en el que usted siempre esté haciendo la misma función. Hay que saber tomar decisiones. Ah, fue coordinador, fue director, fue ministro, fue decano. Maravilloso, pero cada cierto tiempo también descanse, porque la vida es mucho más que el trabajo, muchísimo más. ¿Mm? Siempre es bueno reconectar con los sueños, bien sea para volver al trabajo con energía y compromisos renovados. Por eso es importante tomar vacaciones, ojalá viajes cortos todas las semanas y viajes largos cada mes. Y si hay que también salirse del trabajo, pues simplemente se toma la renuncia y se sale por la puerta grande, sin peleas, sin discusiones, sin demandas, ¿no? Muchas veces se renuncia en la cima, maravilloso, para saber disfrutar de eso que se ha logrado. Inteligencia emocional, fíjense. 4 tópicos. Implica conciencia de uno mismo. Saquen tiempo para ustedes. Conózcanse bien. Analícense. Sin hipocresías. Sin narcisismos. La gente que jura que lo hace todo bien, por lo general está haciendo muchas cosas inadecuadamente. Tengan conciencia de lo que son, de lo que quieren. Sepan autorregularse. Están muy enojados, hagan más deporte. Están muy tristes, no contaminen de abatimiento o de tristeza a su equipo. Busquen un buen psicoterapeuta. Están demasiado contentos porque es una fiesta de fin de año, una integración navideña, una integración del Día de Amor y Amistad en el trabajo, en el hospital. Mantengan la cordura. Nada más triste que ese montón de borracheras y desmadres que se ven a veces en las organizaciones. Sepan regularse. La gente comete muchos errores cuando está muy contenta. Sepan identificar, uy, me siento muy contento. Cuidado, es cuando más fallas puedo cometer. Espere, hagamos una pausa. Estoy muy excitado con algo. Estoy muy entusiasmado con alguien. Autorregulación. Saber pensar antes de actuar. Tener empatía, tener esa inteligencia emocional. Como hemos visto a lo largo de toda la asignatura, el médico empático tiene muy buena relación con su paciente y se hace querer de su paciente, fideliza a su paciente. El paciente quiere siempre las citas con él, pero se requiere eso, saber ponerse en los zapatos del prójimo. Y la inteligencia emocional también incluye destreza social. Sean muy hábiles socialmente, sepan negociar, sepan argumentar, sepan contraargumentar,
sepan debatir sin enojarse, debatir o refutar algo sin perder los estribos, sin gritar, y verán que les va a ir sumamente bien en la vida. Espero que sean muy buenos líderes y que inspiren, doctores.